Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección número 11. La oración, efectos de la oración. Su práctica. Efectos de la oración. La oración siempre es seguida por un resultado cuando es hecha en condiciones convenientes. Nunca hombre alguno oró sin aprender alguna cosa. Entre tanto, el rezar es considerado por los hombres modernos como un hábito caído en desuso, una superstición o un resto de barbarismo. Por eso ignoramos casi completamente sus efectos. ¿Cuáles son, de hecho, las causas de esa ignorancia? En primer lugar, el poco uso de la oración. El sentido de lo sagrado está a punto de desaparecer entre los civilizados. Además, la oración es muchas veces estéril, ya que la mayor parte de los que rezan son egoístas, mentirosos, orgullosos y fariseos incapaces de fe y de amor. La respuesta a nuestros pedidos y a nuestro amor es dada usualmente en forma lenta, insensible e inaudible. Los observadores quedan a menudo desorientados por el hecho de que la respuesta está en muchos casos lejos de ser aquella que se esperaba. Así, aquel que pide la cura de una enfermedad orgánica continúa enfermo, pero sufre una profunda e inexplicable transformación moral. Efectos psicofisiológicos. La oración actúa sobre el espíritu y sobre el cuerpo de una forma que parece depender de su calidad, de su intensidad y de su frecuencia. Es fácil conocer cuál es la frecuencia de la oración y en una cierta medida su intensidad. En cuanto a la calidad, se mantiene desconocida, ya que no poseemos medios para medir la fe y la capacidad de amar de los demás. Cuando la oración es habitual y verdaderamente fervorosa, su influencia se hace más manifiesta y podemos compararla a la de una glándula de secreción interna, como la tiroides o la suprarrenal. Consiste en una especie de transformación mental y orgánica que se opera en forma progresiva. Diríase que en lo más profundo de la conciencia se enciende una llama. El hombre se ve tal cual es, pone en descubierto su egoísmo, su codicia, sus juicios equivocados y su orgullo. Entonces, se sujeta al cumplimiento del deber moral, procurando adquirir la humildad intelectual. Así se abre ante él el reino de la gracia. Poco a poco va produciéndose en él un apaciguamiento interior, una armonía de actividades nerviosas y morales, una mayor resignación ante la pobreza, la calumnia, las penurias y mayor capacidad para soportar sin desfallecimiento la pérdida de los suyos, el dolor, la enfermedad y la muerte. Por tal motivo, el médico que ve rezar a su paciente debe regocijarse, pues la calma proveniente de las oraciones es una poderosa ayuda para él. Sin embargo, no debemos considerar a la oración como semejante a la morfina, dado que la plegaria original, al mismo tiempo que la calma, genera una integración de las actividades mentales y una especie de floración de la personalidad. A veces produce aún el heroísmo y marca a sus fieles con un sello particular.
la pureza de la mirada, la tranquilidad del porte, la alegría serena de la expresión, la virilidad de la conducta y, si fuera necesario, la sencilla aceptación de la muerte, del soldado o del mártir. Traducen la presencia del tesoro que se oculta en lo íntimo de los órganos y del espíritu. La oración eleva a los hombres por encima de la estatura mental que les corresponde de acuerdo con su herencia y su educación. Este contacto con lo divino los impregna de paz. La paz irradia de ellos y llevan la paz a todas partes que vayan. Efecto curativo. Los efectos curativos de la oración en todos los tiempos han despertado la atención de los hombres. Hoy aún es corriente oír hablar de las curas obtenidas gracias a súplicas dirigidas a Dios y a los santos, aunque cuando se trata de dolencias susceptibles de curarse espontáneamente o con ayuda de medicamentos vulgares, es difícil saber cuál fue el verdadero agente de la cura. Es solamente en los casos en que la terapéutica es inaplicable o en que no produce efecto que los resultados de la oración pueden ser verificados en forma segura. La repartición médica de Lourdes ha prestado un gran servicio a la ciencia, demostrando la realidad de esas curas. La oración tiene a veces un efecto que podríamos llamar explosivo. Hay enfermos que han sido curados casi instantáneamente de afecciones tales como el lupus facial, cáncer, infecciones renales, tuberculosis pulmonar, tuberculosis ósea, tuberculosis peritoneal, etc. El fenómeno se produce casi siempre de la misma manera: un gran dolor y enseguida la percepción de estar curado. En algunos segundos o, cuando mucho, en algunas horas, los síntomas desaparecen y las lesiones orgánicas cicatrizan. El milagro es caracterizado por una extraña aceleración de los procesos normales de cura, y tal aceleración nunca fue observada hasta el presente. En el transcurso de experiencias hechas por cirujanos y fisiólogos, para que estos fenómenos se produzcan no es necesario que el enfermo ore, pues han sido curas en Lourdes criaturas que aún no hablan y también personas incrédulas. Alguien, entre tanto, oraba cerca de ellos. La oración hecha por otro es siempre más fecunda que la hecha por la propia persona interesada en recibir los beneficios. De la intensidad y calidad de la plegaria es que parece depender su efecto. Tales son los resultados de la oración de que yo tengo conocimiento cierto. Lo que sabemos ya en forma segura es que la oración produce efectos palpables. Por muy extraño que esto pueda parecer, deben considerar como real que quien pide, recibe, y que siempre se abre la puerta a quien golpea. La importancia de la oración está en relación directa con su intensidad, emanada de la fe del que ora, y con su intención, conectada con los sentimientos del que pide. Es pues la práctica de la oración no solamente una forma de pedir, sino un medio de obtener, ya que la oración siempre habrá de obtener su efecto. Pero el efecto de la oración responde siempre a la fe y a la intención del que ora. Nada habrán de valer las oraciones meramente recitadas, pues no es solo la palabra la necesaria, sino la vibración que la define y la conecta. Y esa vibración, que depende de la fe y el sentimiento, puede ser densa o sutil y por lo tanto llegar hasta la elevación sublime o quedarse en planos inferiores. No supongan que es orar pedir con desesperación las realizaciones de su propia vida humana. Orar es entregar con fe absoluto en el amor y el poder divino manifestado en los seres superiores a quienes se ora.
los problemas y los deseos de bien que deseen ver transformados en realizaciones. Acostúmbrense a pedir siempre el bien de sus hermanos. Así, su espíritu encontrará fácilmente el camino que lo conectará con las fuentes de todo bien, cuando necesiten pedir para ustedes mismos. Una oración bien practicada puede considerarse como una realización efectuada, pues si aparentemente los hechos que ustedes puedan ver no concuerdan con los que esperan, sabrán que si al orar piden el bien, la respuesta será siempre el bien que necesitan, aun cuando ese bien deba llegarles con apariencia completamente diferente de la que ustedes esperaban. Oren no por costumbre, sino por deseo y por la necesidad espiritual de acercarse a las fuentes divinas. Encontrarán y disfrutarán así el verdadero e intenso placer de la oración. La invocación del amor, las enormes fuerzas que, atraídas por sus mentes y sus corazones, se acercan a su planeta para formar la vibración conjunta, tienen un intensísimo poder de acción. Su amor utiliza ese poder de acción para el bien de la humanidad. La humanidad va recibiendo así impactos de fuerzas superiores que, paulatinamente, irán venciendo las resistencias de las fuerzas negativas que la envuelven. Para que estos impactos de bien realicen más rápidamente su obra, deben adoptar y utilizar al final de sus reuniones una pequeña oración que una y enfoque esas enormes fuerzas hacia la necesidad básica y apremiante de la humanidad, el amor y la paz. Será la oración, comillas, unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Cierre comillas. Cada ser que recite esta oración con fe y verdadero deseo de bien será un canal para proyectar sobre la humanidad el poder y el amor de Cristo, cada uno de acuerdo a su propia capacidad espiritual que, unida, se multiplica y alcanza enorme proyección. Los hechos se irán produciendo luego de acuerdo a las vibraciones que esta oración conjunta acercará a la mente y al corazón de los hombres, en todos los grupos y en todos los países, y así aquellos que deberán realizar el bien común serán fortalecidos y sus caminos se verán facilitados, a la vez que se irá debilitando cada vez más la oposición negativa. Práctica de la oración. Sugerimos que a partir de esta lección comiencen a realizar diariamente, con preferencia por la mañana antes o después de levantarse, el ejercicio que a continuación se indica. Si es posible, concentrarse en soledad durante 10 minutos. 1. Recitar mentalmente la invocación al Maestro, concentrándose intensamente en su significado y contenido. 2. Tratar de elevarse espiritualmente para conectarse con la vibración del Maestro a fin de absorber sus fuerzas y sus fluidos. A medida que se realice esta práctica, se sentirá una profunda paz, armonía, fe y amor. 3. Elevar un pedido para que esos pensamientos y sentimientos envuelvan a todos los hombres y traigan paz a la tierra. 4. Tratar que la vibración lograda con esta práctica se mantenga durante el día, a través de todas las situaciones y circunstancias en que se deba actuar.